E essa manhã temos com nós a missionária Katiuska, que também vai estar, esse é o último domingo de ella aqui com nós e estará de regresso a sua tribo, estará de regresso a seu território, amém? A seu campo missioneiro. Ela estuvo por um mês, quase um mês em Dallas, foi apoiada aí por el pastor Teófanes Viana e alguns outros pastores, foi muito merecida também, muito bem recebida nas igrejas em Dallas, e essa manhã ela vai nos trazer a palavra para nós outros, amém? O mensagem para nossas vidas. Ela pode assumir o púlpito, venga sem delongas, sem demoras, porque a hora aqui é pagada. Glória a Deus. Dios les bendiga. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. En tout le temps. Nuestro Dios, Él es là. Nuestro Dios es ici. Dios, nuestro Dios está aquí. Él es bueno en todo tiempo. All the time. Hoy vamos a compartir una palabra que está en Filipenses, uno de mis libros que el Señor me ha permitido en este tiempo que he estado acá, compartir diferentes mensajes. Hay para sacarle allí en Filipenses. Pueden estar ubicando en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer en esta oportunidad los versículos desde el 1 al 7 y luego del 11 al 19. Filipenses, capítulo 4. Desde el versículo 1 al 7 y luego desde el 11 hasta el 19. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Seguimos en el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste al participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo cuanto falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir hoy le he titulado El secreto de estar siempre gozosos. El secreto de estar siempre alegres, felices. Esta es una interrogante que viene a nosotros, pero ¿cómo podemos hacer esto?
¿Cómo podemos lograr este estado que nos demanda Pablo en esta carta cuando dice, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando te habla de siempre, te habla que es en todo momento, cualquier sea tu situación. Pablo indica en el 12, el versículo 12, que él en todo y por todo ha sido enseñado. Cuando Pablo hace esta declaración y esta demanda, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, no es porque Pablo era un superhombre. Pablo supo vivir diferentes situaciones. En el libro de Filipenses, esta carta, cuando Pablo escribe esta carta, él se encuentra en Roma. Y seguramente yo pienso que no estaba de vacaciones, ni en un hotel 5 estrellas, ni estaba paseando por esos coliseos y viendo lo que proponía ahí el emperador Nerón en este entonces. Pablo no estaba precisamente en la mejor situación y en la mejor circunstancia de su vida. Cuando Pablo dirige esta carta a la iglesia que está en Filipo, Pablo se encuentra preso. Pablo se encuentra encarcelado. Está en la época de uno de los emperadores más despiadados de la historia del Imperio Romano, Nerón, el hombre más hostil, más despiadado, de tal manera que hasta su nombre fue prohibido para que fuese colocado a seres humanos y quedó relegado solo para animales, para perros. Nerón, un hombre que fue capaz de construir coliseos y eventos para despedazar a la gente, para martirizar a la gente. Un hombre que fue capaz aún de matar a su propia hermana, a su propia madre. Este hombre, en ese tiempo tenía preso, encarcelado a Pablo. Y cuando nosotros hablamos de una cárcel en el Imperio Romano, no venga la idea de una cárcel acá en los Estados Unidos o en otro país, cuyo objetivo es que la persona pueda ser regenerada, restaurada para que luego pueda ser insertada en la sociedad. Esa es la idea, muchos no lo hacen. Para el Imperio Romano no le interesaba en lo absoluto de regenerar a nadie. Quien caía en la cárcel romana era primero para ser torturado, sacar alguna verdad y luego pasar a la muerte. Pudiera ser decapitado, crucificado o enviado al Coliseo para que las bestias pudieran devorarles. Ese era el objetivo principal de las cárceles en Roma. Y si Pablo está en esa situación y ahora nos imaginamos el lugar, estaba buscando algunas imágenes, un lugar que era, en cuanto al ambiente putrefacto, el olor, el hedor, no se podía soportar, donde estaba amarrado con cadenas, donde no tenía un espacio, digamos, que amplio para movilizarse, donde quizá las necesidades fisiológicas tenía que hacer en ese mismo sitio. ¿Cómo entonces que Pablo puede decir regocijaos en el Señor? Siempre otra vez digo regocijaos. ¿Qué había en la vida de Pablo? ¿Cuál era el secreto que le permitía permanecer firme, gozoso, feliz? Y esa demanda está vigente para cada uno de nosotros. Es una demanda de parte de Dios. Cuando vemos en la clase lo que hablaba el pastor, la lectura que hacía el hermano José cuando hacía la apertura, veo como en cada una Dios está en el asunto y está demandando alegraos, gozaos, regocijaos. Aún nos demanda que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que nuestra alma anhele y tenga sed de Dios. ¿En dónde radica entonces el secreto para que nosotros podamos estar felices, no cabizbajos por la vida? Cuando viene alguna situación o alguna circunstancia adversa que no es tan cómoda para nosotros, sea cual sea, que podamos decir, como decía Pablo, en todo y por todo, he sido enseñado. ¿Quién es que nos capacita? ¿Dónde encontramos ese secreto para mantenernos firmes?
que como un Jeremías que día a día enfrentó un ministerio que fue difícil, que fue duro para su vida. De hecho, que le llamaron el profeta llorón. ¿Cómo le hacía Jeremías para mantenerse firme y no claudicar ante las circunstancias difíciles? Un comentarista decía que Jeremías no se le decía al profeta llorón por las circunstancias que él atravesaba, sino que se le decía al profeta llorón porque él derramaba su alma día a día delante de la presencia de Dios para poder enfrentar un día a la vez. Porque él sabía lo que era disfrutar de la presencia de Dios. Él sabía que su poder, su unción, quien lo sustentaba, él lo podía conseguir, era cuando estaba sumergido en la presencia del Padre. El secreto para que nosotros podamos permanecer firmes y gozosos y regocijados, el secreto está en la oración, en la relación tuya con el Padre. En que tú puedas estar allí en lo secreto y adorar al Señor para que Él te llene de su presencia. La fuente que es el Espíritu Santo. Esa fuente que produce luego en ti ese fruto que habla Gálatas. Y todas esas características van a saltar en tu vida. Gozo, paz, benignidad, amor. Todo lo que necesitas, que ese fruto te lo dé el Espíritu Santo. En tu vida se va a mostrar luego el amor que tú vas a compartir con cualquiera. En tu vida vas a tener el gozo, la paz sobrenatural que dice acá. Cuando dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres, el Señor está cerca. Luego el 6 dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando nos presentamos delante de Él? Y ponemos nuestras cargas. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, sea cual sea nuestra situación, circunstancia adversa que venga, en el área de salud, en el área de economía, en el área cualquier sea, nosotros nos permite sumergirnos en oración y conocer al Padre. Esos atributos de Dios que están plasmados en su palabra van a ser una vigencia en nuestras vidas. Cuando usted pasa una circunstancia difícil, es una oportunidad para que usted conozca un área, un atributo de Dios en su vida. Usted conoce y ha escuchado que Dios es sanador, que Dios es proveedor, que Dios es el que liberta, que Dios es el Dios de justicia. Pero usted lo ha experimentado. Usted ha probado que es verdad lo que dice la Biblia sobre Dios. ¿Y cómo puede usted experimentar eso entonces? Si no es cuando pasa por esa circunstancia de enfermedad que los médicos quizá dicen y lo desahuciado por alguna enfermedad que no puede curar la ciencia. Ahí es cuando es una oportunidad para usted conocer al Dios sanado, al Dios que obra sanidad en su vida. Cuando usted pasa por una dificultad financiera, escasez, que no hay nada y que no consigue trabajo y que nadie le ayuda, es para clamar a Dios y conocer al Dios Jehová Jireh, Dios proveedor. Cuando usted pasa por una dificultad de injusticia, que cualquiera viene a injuriarle, a decir algo en contra suyo, ahí es cuando usted clama al Dios de justicia y Dios toma su causa y le hace justicia. Ahí usted puede conocer a Dios de justicia. Y así en diferentes circunstancias que usted pase de cansancio, de debilidad, Dios puede venir a usted y rescatarlo, levantarle, libertarle, darle aliento que usted necesita. Es allí, en esas diferentes situaciones, que nosotros podemos decir como de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Puede palpar a Dios que es poderoso y que está con usted, que no le deja. Que día a día camina con usted. A Dios que digo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Al Dios que es real, que es viviente y que no ha muerto. El Dios que resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Es allí, a través de la oración y esa intimidad, esa relación, que Dios puede saciarle cada día.
puede llenarle de su presencia y le ayuda a mantenerse firme sobre la roca para caminar sobre cualquier circunstancia. Que cuando vengan los tornados, las tormentas, no esté parado sobre la arena y se lo lleve. No sea como en medio de las hojarascas que se caiga, sino que usted está cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Allí en esa relación íntima, Dios puede revelarte sus secretos. En el Salmo 125, 14 lo dice. Que Dios, Él ama a los que le buscan en intimidad, porque Él allí revela sus secretos. Entonces la oración es el combustible que mueve a su iglesia, es el combustible que mueve al creyente, es la que le permite estar conectado con el Padre para que Él le dé estrategia, le dé respuesta, le muestre el camino por donde usted debe andar. Es allí donde usted puede preguntarle: Señor, pero ¿cómo hago tal o cual cosa? Donde el Señor le muestra el ministerio y le dice cómo va a ejecutarlo. A veces nos afanamos en diferentes situaciones, en diferentes actividades. ¿Y cómo lo hago y planeamos? Es bueno planear, porque Dios es un Dios de orden. Pero realmente donde viene la estrategia específica es a través de Dios. En la intimidad de oración Él te puede dar lo que tú específicamente requieres y puedes ahorrar mucho tiempo. Cuando invertimos las primeras horas, cuando invertimos parte de nuestro tiempo en esa intimidad con Dios, podemos tener una vida diferente. Podemos estar gozosos. Por eso Él dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y cuando habla de ruego, no es que una oración sencilla: Señor, bueno, gracias por todo, aquí estoy, dame fuerza y me voy al trabajo. Cuando usted está en una necesidad de aprieto, que usted necesita ser socorrido, usted ruega, usted grita, usted clama para que lo puedan escuchar. Como aquel hombre que es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía que gritar para que le escucharan, porque la multitud era grande. Por donde Jesús se movía, le seguían multitudes. Y para él poder escucharlo, tenía que gritar. Cuando habla de ruego, es algo que sale de lo profundo de su ser, que usted se derrama allí, derrama su alma delante de Dios, pidiendo por alguna causa. Sean conocidas delante del Padre en toda oración, tus necesidades en toda oración en súplica. Dios conoce nuestras necesidades de antemano. Entonces, ¿por qué presentarnos y pedir? Como un buen padre, Él desea que como sus pequeños lleguemos ante Él, nos acerquemos para platicar, para conversar, para tener esa intimidad con nosotros. Así como usted desea que sus pequeños se pongan a un ladito y usted lo abraza y lo acaricia y le besa. Y usted se siente agradado de estar con su pequeño allí. Eso es lo que quiere el Padre, no quiere que lo ignoremos. A veces estamos tan confortables, tan cómodos en nuestra zona de confort. Estamos tan bien que a veces nos olvidamos hasta que Dios y todo lo que tenemos por causa de Dios, por la misericordia de Dios. Hasta se nos olvida darle gracias porque estamos bien. Y a veces es necesario ser apretado un poquito para que a través de esas diferentes pruebas podamos buscar a Dios. Dios, ¿pero qué pasa? Si no era así, ni te acuerdas que estoy aquí esperándote, que quiero hablar contigo. A veces es necesario. Y esas circunstancias difíciles nos ayudan a veces a crecer más, a relacionarnos y a caminar más cerquita del Padre. Señor, necesito, si estoy estudiando esta materia me tiene loco, no la aguanto, pero dame sabiduría. El Señor mismo lo dice: el que esté falta de sabiduría, créame a mí, el cual la dará abundantemente. El Señor nos demanda una y otra vez ese secreto de la oración. Y es tan clave, y el enemigo lo sabe, que esta herramienta es clave para nuestra vida, que Él busca las mil y una formas de evitar
que nosotros oremos. Él busca diferentes maneras de distraernos para que nosotros no nos acerquemos al Padre. Él va a poner sueño, va a poner cualquier cosa. Generalmente nosotros podemos agarrar nuestro celular y podemos allí las redes sociales, puedo agarrar Facebook y ponerme allí un rato. Y cuando menos acuerdo, pasaron 30 minutos, ay, me conseguí otro amigo, pasaron 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¡wow! Se me quemó la comida, se me olvidó, se me pasó el tiempo, ni cuenta me di, qué rápido. Pero digo usted, voy a ir a mi cuarto, voy a cerrar la puerta y voy a separar 15 minutos de calidad para el Señor. Solo 15, para estar en intimidad con el Señor. Solamente diga eso para que vea cuánto acontece. Apenas usted cierra la puerta de su habitación para estar a solas con Dios, suena el teléfono, le tocan a la puerta, viene alguien a pedirle cualquier cosa. Nunca el vecino se ha acercado a su casa y viene a saludarle. Le llega visita, le llega familia, cualquier cosa. El enemigo va a buscar para distraerlo. Comienza a leer la Biblia, comienza a cabecear, le da sueño. Muchos utilizan hasta la palabra para dormirse cuando tienen insomnio. Pero allí el enemigo sabe eso. Que esta alma es poderosa. Que esta alma de la oración no tiene frontera. No tiene limitaciones. Que usted ora y hace cualquier cosa para transformar en el mundo espiritual lo que luego es manifiesto en lo natural. El enemigo sabe esto. Y de tal manera que el mismo Señor Jesús fue capaz de decir, vosotros no podéis velar, no podéis orar, aunque sea 1 hora. Porque es difícil para el hombre. Pero esta es la herramienta, este es el secreto que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, en este transitar. El Señor dice, Él mismo dice en su palabra, que el camino, que el evangelio no es fácil, no es color de rosa. Él mismo declara, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos hace la advertencia. Ya una vez que si queremos seguir a Jesús, ¿qué es que Él dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Y cuando habla de una cruz en el tiempo romano, ¿para dónde iba? A ser crucificado, a morir. Es un morir diario a nuestro yo, a nuestra carne, para que el Espíritu Santo pueda ser vivificado en nuestras vidas, que es quien nos guía a toda verdad, que es quien nos fortalece, que es el que intercede por nosotros delante del Padre día a día. La misma palabra dice, no sabemos cómo interceder, no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo, que sí nos conoce, que Él escudriña las intenciones del corazón, de nuestro pensamiento, Él intercede delante del Padre con llantos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. Lo tenemos a Él de nuestro lado. Él vive en cada uno de nosotros. Y si tenemos su ayuda, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos esa herramienta, esa arma que es poderosa. En 2 Corintios 10, el 3, el 4, ahí nos declara que nuestra guerra no es carnal, sino que es espiritual. Y por lo tanto nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Cuando nosotros tomamos esa herramienta, esa arma, nosotros podemos destruir las acechanzas del enemigo. Nosotros podemos caminar en fe, nosotros podemos caminar sobre las circunstancias y mantenernos firmes. Nada nos podrá separar de Dios. Podemos declarar lo que está en Romanos 8. Y podemos decir, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada en los cielos o en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto lo logramos porque es el Espíritu Santo quien habita en nosotros y que nos capacita para poder caminar firmes en
en el Señor. Esta herramienta es vital en cada uno de nosotros para poder caminar firmes en la fe. Esta iglesia de Filipos estaba atravesando momentos difíciles. Esta iglesia estaba atravesando un momento cuando la iglesia era perseguida. Estaba atravesando un momento bien crítico, donde cada creyente debía ser fortalecido en la fe. Tanto así que Pablo le dice, así hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Él les recuerda. Están viviendo momentos duros, pero manténganse firmes en el Señor. No claudiquen, porque mayor es lo que tiene. En esta tierra estamos solo de paso. Es temporal, es un ensayo. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Es allí cuando podemos exclamar este secreto que dice en Filipenses 1:23, 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que Pablo podía decir que él estaba preso. Y él podía decir que estaba en estrecho como entre la espada y la pared. Porque él decía que morir para él era ganancia. Porque podía estar con Cristo, ya se acababa toda dificultad. Podía estar feliz. Imagínense cerca del Señor Jesús. Pero a la vez él sentía, pero sé que si me quedo vivo en la carne, yo sé que traerá beneficio por causa de vosotros, para seguir estableciendo la obra, porque muchos aún no conocen de Jesús. Entonces me siento en estrecho, me siento como entre la espada y la pared. Quisiera estar con Cristo ya gozándome eternamente, pero a la vez no puedo, mi corazón late porque sé que hay necesidad de trabajar en la obra, de fortalecer al creyente y de aún predicar a aquellos que no conocen a Jesús. Cuando el Espíritu Santo te llena, la presencia de Jesús está en tu vida, Él te ayuda a caminar en fe y a estar gozoso, feliz siempre. Te dice el versículo 7 de Filipenses 4, cuando tú presentas todas tus cargas delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracia, te dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice sobre esa paz sobrenatural. Y esta palabra no es para el hombre natural. Esta palabra es para el hombre espiritual. Porque esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, quien la produce es el Espíritu Santo. Y usted sabe que si no está en Cristo, no puede morar el Espíritu de Dios en su vida. Y para que ese fruto del Espíritu sea una realidad, usted debe buscarlo en intimidad. Debe crecer en intimidad, en la relación con Dios. Él le habla a través de su palabra. Y usted puede abrir su corazón y expresar todo a través de la oración. Abriendo su boca, expresando de diferentes maneras de quién es Dios. Ahí está el secreto para que podamos tener una vida llena de regocijo, llena de la presencia de Dios. Cuando habita el Espíritu Santo allí y usted tiene una vida de oración, Dios va a traer cargas. Usted se va a olvidar hasta de sus propios problemas porque ya se las puso en las manos de Dios. Y van a venir cargas por otros para que usted interceda, ruegue por la necesidad de otros. Usted se va a dedicar a clamar por otros. Se va a ocupar de la obra de Dios. Dios va a poner carga y le va a mostrar dónde hacer su trabajo. Cuál es su lugar en la gran comisión, en la obra, para el establecimiento del reino de Dios.
Y mientras usted se ocupa del trabajo que Dios le ha demandado, Dios se ocupa de su situación, cualquier sea su situación. Empleo, familia, finanzas, salud, lo que sea. Para Dios no es problema. Cualquier cosa que usted ponga delante de Dios, para Él no es problema. Porque es el Dios todopoderoso. El Dios grande y poderoso que puede obrar cualquier sea su situación. Puede darle la respuesta precisa. Entonces, tiempo, hermano, de que ya usted lave su cara, levante su rostro y camine por la calle mostrando que Dios está con usted. Que es tiempo de que usted quite esa cara de cabizbajo, de derrotado. Porque Dios está con usted. Él camina a su lado todos los días. No es que usted va a salir de su casa y lo va a dejar en un cuarto encerrado. Dios está con usted. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? ¿Quién podrá contra ti? El conocer estos principios, el conocer esta promesa que Dios ha servido en una gran mesa para que usted disfrute, queda de usted si lo toma o lo deja. El conocer su promesa y aplicarla en su vida le va a traer grandes beneficios. Usted va a poder caminar sin que nadie lo haga tropezar. Sin que el DTT del enemigo lo haga tumbar. ¿Qué es eso del DTT? Sin que la duda, temor y tentación que siempre está arrojando el enemigo a su vida lo hagan claudicar. Cuando él venga con ese DTT a querer flecharlo, usted saca el escudo de la fe y va a rebotar. Usted podrá decir, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Usted podrá decir, en todo y por todo he sido enseñado. Cuando Pablo dijo que sabía vivir en estas diferentes circunstancias, si usted se va a 2 de Corintios capítulo 11 y comienza a leer las diferentes circunstancias y situaciones que él sufrió por causa del ministerio, usted puede decir, wow, ¿cómo pudo hacerlo? Pablo ahí comienza a hablar que él pasó, fue en diferentes oportunidades apedreado, fue en diferentes oportunidades azotado, estuvo en peligro de muerte, a naufragios, huyendo porque donde quiera que llegaba a cualquier ciudad era revolucionada y le perseguían para matarle. Estuvo abandonado por caminos en muchas oportunidades, pasó hambre, desnudez, sed. Y él puede decir ahora, después, pasado todos esos años, en todo y por todo he sido enseñado, porque él vio la gracia, la presencia, la ayuda de Dios en todo momento, en esas diferentes circunstancias. Dios podía mostrarle en un naufragio, no vas a morir, no es tu tiempo todavía, tú vas a pasar al otro lugar y tú vas a hablar sobre mí. Fue a través de la oración que Dios se le mostraba y le decía, no vayas a tal lugar, no vayas a tal ciudad, ve a este lugar. Era en esa vida íntima que Dios se mostraba a Pablo en diferentes circunstancias y lo consolaba. Aún en medio de la cárcel, él podía cantar himnos. Y otros eran influenciados, eran tocados, eran impactados. ¿Qué tiene este hombre que aún estando en esta situación puede cantar a su Dios? ¿Qué es lo que tiene? El mismo Pedro, encarcelado, cantaba himnos. Y a la medianoche una iglesia en paralelo estaba orando, clamando para que fuera libre. Y vino el Señor y hubo un temblor y mandó sus ángeles. Y esas cadenas que tenía Pedro cayeron. Y las diferentes puertas se fueron abriendo y él fue caminando. Fue libre. Ese es el poder de Dios. Y ese mismo Dios que actuó en la vida de Pedro, de Pablo y diferentes hombres, es el mismo Dios que vive hoy. Nuestro Dios es un Dios inmutable que no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo Dios y Él está vivo y Él está aquí en este lugar. Ese Dios es el mismo Dios que habita en nuestros hermanos que están siendo martirizados hoy día. Ese
muerte física, pero van con un rostro sereno y pueden clamar antes de ser degollado: ¡Jesús! Y su familia puede declarar: su sangre es un abono para que millares puedan creer en Jesús. Porque saben ellos que ahora estaban en ese momento pasando la verdadera vida, esa vida eterna, delante de la presencia de Dios, y que es real y que vale la pena. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Ese es el Cristo que murió por nosotros. Ese es el Cristo que demanda de nosotros hoy día, que demanda de nosotros regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Ya Él pagó el precio para que nosotros fuésemos libres, para que nosotros podamos tener libre acceso al Padre, al trono de la gracia. Si contamos con esa verdad, ¿por qué entristecernos? ¿Por qué no valorar esa verdad de nuestras vidas? Así que, hermano, tome esta herramienta, tome esta herramienta que es poderosa en su vida. Úsela. La iglesia, lamentablemente, en los servicios de oración son los servicios más vacíos, menos frecuentados. Ciertamente, muchos tienen diferentes actividades, estudios, o laboran de noche, pero muchos otros, teniendo la oportunidad de venir a un servicio de oración: en oración no hay mucha gente, mejor me quedo en casa, descanso un poquito. Y resulta que se pierde esa oportunidad de ser renovado, de ser sanado, de ser fortalecido, de recibir una palabra de aliento, de estar en la comunión con los santos, de poder unirse en oración y clamar por las necesidades de otros. Esta herramienta debemos usarla como iglesia para que pueda ser una iglesia poderosa y pueda avanzar en poder. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes cuestionamiento para Dios? Hazlo a través de la oración. Y Él está dispuesto a responderte. Pablo le preguntó cuando se le apareció por el camino de Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si usted tiene alguna pregunta para el Señor, Él está dispuesto a responderle. Pregúntele a través de la oración: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo puede mi vida ser de mayor impacto para los que me rodean? ¿Cómo puedo ser yo un agente de cambio y no que yo me deje influenciar por este mundo? Somos nosotros los agentes de cambio, somos nosotros luz para establecer en medio de las tinieblas la luz de Cristo. Somos nosotros llamados a sanar la tierra sin sabor. ¿Cómo podemos hacerlo? Pregúntele al Señor y Él le va a dar la respuesta. El Señor está con nosotros y está dispuesto a bendecirnos de manera amplia. La iglesia de Filipo era una iglesia que al principio era una iglesia muy apreciada por Pablo, porque fue una de las primeras iglesias que él levantó y fundó en su segundo viaje misionero. Fue esta la iglesia que estaba ubicada en Macedonia y que el Señor mostró en visión cuando el varón macedonio llamaba: ven, pasa y ayúdanos. Es una iglesia que Pablo sembró, estableció con dolor, y que quizás al principio estaba con poquitos miembros, bebecitos espirituales. Pero para el momento de escribir esta carta ya es una iglesia fuerte, estructurada, con un liderazgo. Esta carta es dirigida a los obispos y diáconos que están en esta iglesia. Y es una iglesia que fue bien discipulada y bien enseñada, que tanto que decía: ustedes al principio de mi ministerio fueron los únicos que me apoyaban.
eran los que estaban allí, y a cualquier lugar que yo salía, ustedes enviaban el apoyo. Aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo le dice, no es que busque dádiva, no es que busque regalo, no es que busque cosas para mí. Él le dice en el 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando nosotros aportamos al reino de Dios, como decía el pastor, estos votos que son voluntarios, nosotros estamos depositando en la cuenta celestial. Dice, busco que abunden en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mire cómo esta ofrenda es descrita: olor fragante, sacrificio aceptable delante de Dios, agradable a Dios. Y aún más declara, mi Dios pues suplirá todo cuanto os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el secreto para estar regocijado siempre, hermanos, está en la oración y la presencia de Cristo habitando en su vida. Y esa fuente es el Espíritu Santo. Cuando usted toma y hace parte y uso consciente de este secreto, de esta herramienta, su vida va a cambiar y nada lo va a hacer claudicar ni volver atrás. El Señor está con usted. Es esto lo que me permite a mí ir a lejanas tierras. Por allá en el oeste africano, usted conoce el país.